Hola, ¿cómo está hermanos? ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Ya? Hoy es el segundo día del estudio de el viernes. Vamos a iniciar con una oración. Dios Padre Santo, te damos gracias por habernos salvado con la sangre de Jesús. Hallamos tu gran gracia ante tus ojos. Queremos vivir dignamente ante ti, Señor, como cristiano salvo. Siempre estén con nosotros. Ayudarnos, Señor, para predicar palabra fuertemente. Aquí, en Ciudad Grande, Guadalajara, hay muchas almas perdidas viven sin conocerte a ti, Señor. Deseamos que por medio de nuestra iglesia queremos predicar palabra para ellos. Señor, siempre permiten los sabiduría y valentía. Señor, hoy te doy gracias por permitirnos el tiempo y oportunidad para escuchar tu palabra. Hoy, desde el inicio hasta el fin, confiamos en ti todo, Señor. Oramos en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. Ya, hermanos, busquemos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Busquemos su libro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Lo encontraron? Ya. Leamos juntos despacio. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado de tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya, hermanos, cada viernes estamos estudiando sobre Apocalipsis desde semana pasada, ¿sí? Hoy es segunda vez que lo estudiamos. La semana pasada aprendimos sobre las 7 bendiciones mencionadas en Apocalipsis. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? ¿Le pasamos una vez más? Ya. Hoy es el segundo día del estudio sobre Apocalipsis. Hermanos, cuando miramos al mundo en el que vivimos hoy en día, podemos saber y darnos cuenta de que la segunda venida del Señor está muy cerca. En la Biblia está escrito que una de las señales de la segunda venida del Señor es que habrá pestes, hambres y terremotos en varios lugares, diferentes lugares. Muchas personas están sufriendo dolores y muchos han muerto por el coronavirus que brotó por todo el mundo. Mi país, Corea, ahora ha puesto fin a la crisis de coronavirus y los hermanos de Corea comenzaron a reunirse en la iglesia desde la semana pasada.
Espero que nosotros también podamos reunirnos pronto en la iglesia. Para esto tenemos que orar más fuertemente, ¿sí? A medida que llegan los últimos tiempos, hermanos, se hace cada vez más difícil predicar evangelio, ¿sí o no? Sí, más difícil, ¿sí? En los últimos tiempos, los gentiles rechazan cada vez más el evangelio. Los israelitas estarán aceptando el evangelio poco a poco, ¿sí? Ahora estamos viviendo en esta época, en este momento, hermanos. La vez pasada les dije así, que los gentiles ya no tendrán oportunidad de recibir la salvación cuando la tribulación de 7 años empieza. Y también les dije que solo los judíos tendrán oportunidad de ser salvos. Es decir, finalmente Dios recompensará la gracia al pueblo judío. Por medio del coronavirus está formando una atmósfera que socialmente no prefieren que muchas personas se reúnan, ¿sí? Además de eso, en la empresa no se reúnen para hacer junta, sino la hacen por videoconferencia. Los alumnos también no van a la escuela a estudiar, sino por el internet estudian. Por medio de esta situación, han creado muchas instalaciones para que podamos utilizar internet rápido. Está formando sistemas que pueden controlar a la gente de todo el mundo por la computadora durante los 7 años de tribulación. Cuando vamos a la tienda, podemos ver que muchas personas son reacias a pagar en efectivo, porque hay mucha probabilidad de que el dinero tenga un virus. Si uno paga con tarjeta de crédito, los empleados no quieren tocar la tarjeta con sus propias manos. El cliente mismo inserta la tarjeta en el dispositivo de pago, presiona la contraseña y retira la tarjeta. Pero si la gente recibe una marca en su cuerpo, este problema se resolverá, ¿sí? Por medio de coronavirus sentimos la necesidad de recibir marcas en el cuerpo. Recibir marcas se convirtió en algo muy importante. No es solo para comodidad, sino también para protegernos del virus. Las cosas que estarán sucediendo durante la tribulación de 7 años ahora se están preparando, ¿sí? Todo el mundo está trabajando en conjuntos para crear una vacuna de coronavirus. Para superar la epidemia, los países o pueblos o fronteras no están apartes. Dicen que todo el mundo han invertido e investigado juntos para crear tratamiento de coronavirus. Por eso, si vemos las noticias, dicen que han recaudado unos 110 billones de dólares. Pero los Estados Unidos están criticando por no participar en la recaudación. De todos modos, la necesidad de un solo gobierno mundial también está aumentando, ¿sí o no? Sí. Hermanos, si leemos la Biblia y miramos al mundo, podemos saber, darnos cuenta de que el mundo está yendo conforme la Biblia exactamente, ¿sí? Dios está guiando al mundo según lo planeado. Hermanos,
si tienen alguna familia que no es salvo, les pido que les prediquen el Evangelio rápidamente. Hoy es el segundo día que aprendemos sobre Apocalipsis. Ya. Busquemos Apocalipsis capítulo 1. Ya. Dios le mostró una visión al apóstol Juan y le mandó que lo registrara en la Biblia. Y aquí dice que el propósito de que lo registró era para mandar este libro a las 7 iglesias en Asia. Aquí, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 11. Ya leamos juntos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya. Apóstol Juan oyó una gran voz como trompeta y dio una vuelta para buscarla. Y en ese momento vio a Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16, está descrita la imagen de Jesús que el apóstol Juan vio. Hermanos, ¿cómo se hubiera visto Jesús? Leamos juntos. Aquí, versículo 13, les leo. ¿Sí? Versículo 13 al 16, les leo. Y en medio de los 7 candeleros, a una semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama su fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno. En su voz como estruyendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada, agua, de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya. Hermanos, imaginen la imagen de Jesús que está descrita en los versículos 13 al 16. Imaginen, ¿sí? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ¿sí? Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruyendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, ¿usted puede imaginar? ¿Sí? Cada una de estas expresiones contiene una lección importante. Para explicar todo esto, necesito estudiar más español. Yo tengo que estudiar más español, ¿sí? Por eso quiero que imaginen el aspecto de Jesús ustedes, ¿sí? Aquí, versículo 17 dice que yo soy el primero y el último, ¿sí? Aquí 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ya. Aquí dice, Jesucristo dice: yo soy el primero, el último. Pero capítulo 1, verso 8, Dios dice:
Yo soy el alfa, el omega, principio y fin, ¿sí o no? ¿Sí? Podemos saber, Jesucristo, Jesús es Dios mismo, ¿es cierto? Ya. Jesús, quien es Dios, le dio esta orden al apóstol Juan. Vamos a leer desde versículo 18 al 20. Versículo 18 al 20, leamos juntos. Y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya. Hermanos, aquí, versículo 18, dicen que estuve muerto. ¿Sí? Estuve muerto. Hermanos, ¿quién es el que vino al mundo y murió en la cruz para salvarnos? Es Jesús. ¿Sí? Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. ¿Sí? Ya, aquí dice, estuve muerto. Eres Jesús. Jesús dice que tenía las llaves de la muerte del Hades. Las llaves significa autoridades. Las llaves significa autoridad. Si creen, Jesús irá al cielo. Si no lo creen, caerán al infierno. ¿Sí o no? Sí, por eso aquí dice que Jesús tenía las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Ya. Llaves significa autoridad de cielo e infierno. ¿Sí? Jesús le dio al apóstol Juan que escribiera las cosas que había visto, las que son, las que han de ser después de estas. ¿Sí? Hermanos, las cosas que has visto se refiere a la imagen de Jesús descrita en Apocalipsis capítulo 1. Dice que Jesús tenía las 7 estrellas en su diestra, que andaba en medio de los 7 candeleros de oro. En el versículo 20 explica que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Sí? También aquí las que son se refiere al contenido de las 7 iglesias descritas en los últimos. Las 7 iglesias descritas en los capítulos 2 y 3. También aquí las que han de ser después de estas se refiere sobre la tribulación de 7 años, el cielo eterno que vendrán después de la época de la iglesia. ¿Sí? Estos son el contenido de los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Ya. Hermanos, tomaremos enseñanzas sobre las 7 iglesias que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis durante unas semanas. ¿Sí? Hermanos, ¿qué lección Dios quiere darnos a través de estas 7 iglesias? Hoy tomaremos enseñanza sobre una de las 7 iglesias, la iglesia Éfeso. ¿Sí? Otra vez vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Leamos juntos otra vez, ¿sí? Ya. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, la iglesia de Éfeso nació por apóstol Pablo, quien predicaba el Evangelio en allá durante 3 años. Y luego, el apóstol Juan pastoreaba en este lugar con la madre de Jesús, María, y dicen que ella murió ahí. La iglesia de Éfeso hacían obras, esfuerzo para Dios. También tenían paciencia y capacidad de discernimiento, que podían distinguir palabras equivocadas y la herejía. Eso quiere decir que ellos tenían mucho conocimiento bíblico, ¿sí? Pero mientras pasaba el tiempo, todo lo de vida cristiana se convirtió en sentido de deber. Llegó a ser una iglesia que se olvidó del primer amor. El Señor reprochó a la iglesia de Éfeso diciendo: has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? Señor reprochó. Hermanos, quitar el candelero significa que Dios ya no obrará. ¿Sí? Quitar el candelero significa que Dios ya no obrará más. ¿Sí? Ya. Hoy vamos a recibir enseñanza más detalladamente sobre la iglesia de Éfeso. Ya. Aquí, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, les leo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, si vemos este versículo, dicen que el Señor tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿sí? Mano derecha. También dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, ¿qué es lo que significa las 7 estrellas, los 7 candeleros de oro? ¿Qué significa esto? Ya, hermanos, las 7 estrellas significan los trabajadores de Dios. Los trabajadores de Dios. ¿Sí? También las 7 candeleros mencionan las 7 iglesias representativas de la región de Asia en la época de la iglesia primitiva. Hermanos, estas 7 iglesias se puede decir que son un aspecto de las iglesias en los tiempos iglesia de primitiva. También, al mismo tiempo, es un aspecto de las iglesias de la última época de nosotros. ¿Sí? También se puede decir que está mostrando simbólicamente el aspecto de las iglesias representativas de cada época, desde la época de la iglesia primitiva hasta la segunda venida del Señor. ¿Se me explicó? ¿Sí? Puede decir que en la época de las iglesias primitivas sobresalía el aspecto de la iglesia de Éfeso, y que en la última época sobresaldría el aspecto de la iglesia Laodicea. ¿Sí? Ya. Aquí, Dios que anda en medio de los 7 candeleros de oro significa que Dios obra en el medio de las iglesias.
y por todas partes. ¿Sí? Dios obra en el medio de las iglesias. Dios está en la iglesia, ¿sí o no? Dios obra en la iglesia. Todos los seres vivos en este mundo tienen las características de que están vivos, que se pueden mover. Todos los seres vivos se mueven y trabajan, ¿sí o no? ¿Sí? Veremos, ¿quién es el origen de la vida? ¿Quién es el origen de vida? Es Dios. ¿Sí? Por eso busquemos Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36, versículo 9. Salmos capítulo 36, versículo 9. ¿Lo encontraron? Ya. Veamos juntos. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Aquí dice, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Sí? Ya. Dios contigo está el manantial de la vida. ¿Sí? Ya. 1 Timoteo capítulo 6, 13 dice que Dios que da vida a todas las cosas. También Hechos capítulo 24, Hechos capítulo 17, versículo 24 dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, pues Él es quien da a todas vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Ya, hermanos, el que da el origen de la vida a todos los seres vivos es Dios. Es Dios. ¿Sí? El que hizo que todas las cosas estén vivas. El que dio a todas vida y aliento y todas las cosas es Dios. Ya. Entonces, ¿quién es el que trabaja sin cesar en este universo? Es Dios. ¿Sí? El hecho de que Dios obra por todas partes es la verdad. ¿Sí? Dios de la Biblia, que creó el cielo y la tierra, no descansó después de eso. Dios planea en todas las obras, las completa. Dios es el que sigue trabajando. ¿Sí? Por eso Jeremías capítulo 32, versículo 2 dice que así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Aquí dice, señalando a Dios así: Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. ¿Sí? También Isaías capítulo 45 dice que yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Sí? Dios sigue trabajando para algo en este mundo, en verdad. ¿Sí? Hermanos, es muy sorprendente que Dios haya creado todas las criaturas del universo. Pero lo más sorprendente es que durante miles de años todas las criaturas circulaban con el orden sin destruirse. ¿Sí o no? ¿Sí? Crear también es un trabajo muy difícil, pero qué gran trabajo agotador es mantenerlo con el orden durante miles de años. ¿Sí? Cada día, la noche y el día se repiten. Esto quiere decir que la Tierra cada día hace la rotación con la velocidad regular. Cada año la estación de primavera, verano, otoño e invierno se repiten. Esto quiere decir que la Tierra cada día está haciendo el movimiento de traslación con la velocidad regular. ¿Sí? Ya. Hay temporadas de lluvias y de seca. Por eso la naturaleza, toda la naturaleza florece y dan frutos. ¿Sí? Esto quiere decir que Dios creador está trabajando. ¿Es cierto? Sí. También la historia de este mundo desde el principio ya estaba planeado el fin.
En Apocalipsis capítulo 1, 8 está escrito: yo soy el alfa, el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya. Dios se presenta a sí mismo como el que inició la historia y que la termina. En Eclesiastés capítulo 3 está escrito: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ya. Hermanos, qué tan sorprendente es el hecho de que Dios está trabajando y cumpliendo la historia humana conforme su plan y propósito. La historia humana va conforme a lo que está escrito en la Biblia exactamente. ¿Sí? Piensen, hermanos, ¿qué tantos países y naciones hay en este mundo ahora? ¿Sí? Los países que están registrados oficialmente en ONU son más de 200 y más de 5,000 naciones y pueblos. Todos ellos trabajan y hacen actividades diplomáticas para su ganancia y prosperidad. ¿Sí? Pero, sin embargo, asombrosamente la historia humana está progresando conforme a lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Ya. Es la prueba de que Dios está trabajando. ¿Sí? Hermanos, la época en la que vivía Jesús, sabemos que Él también estuvo trabajando duro. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús fue a la tierra Samaria? ¿Por qué? Fue para predicar el evangelio a la mujer Samaria. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús fue a la Jericó con propósito? Es porque ahí estaba Bartimeo, el ciego. ¿Sí? Les leo los versículos, escúchenme. Marcos 1:39. Y Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. ¿Sí? Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Marcos 6, versículo 6. Estaba asombrado en la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Recorría las aldeas de alrededor enseñando. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio. ¿Sí? Ya. Hermanos, Jesús durante sus 33 años de vida vivió una vida muy ocupada. El lugar en el que Jesús estuvo realizaba buenas obras. Algunos fueron liberados de los demonios. Los enfermos fueron sanados. Como tal, incluso ahora, si el Señor obra en la iglesia, algo sorprendente sucederá en ella. ¿Sí? Si el Señor obra, los pecadores serán libres del pecado, recibirán la salvación y nacerán de nuevo. Estas obras suceden de verdad. ¿Sí? Si en el Señor obra, la fe de los cristianos salvos crece. Si el Señor obra en la iglesia, los cristianos salvos participan en la obra del Señor y serán utilizados por Él. Está expresado que Dios agarra a los salvos con la diestra, ¿sí o no? ¿Sí? Dios agarra a los salvos con la diestra. Nosotros podemos trabajar en la obra del Señor.
porque estamos agarrando por la diestra de Dios. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice: seréis mi testigo, seréis mi testigo. No dice sé mi testigo. Aquí dice: seréis mi testigo. ¿Sí? Después de recibir la salvación, ser el testigo de Cristo es algo muy obvio y un resultado natural. ¿Sí? Los salvos trabajan estando agradados por la diestra del Señor. ¿Sí? Por eso dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Sí? Hermanos, el Señor anda en medio de la iglesia, ¿sí o no? Nuestro Señor está en nuestra iglesia, con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Así que conoce muy bien la circunstancia de la iglesia, las obras de los salvos y sus corazones. Dios sabe todo. El Señor conocía todo el esfuerzo, la paciencia de la iglesia de Éfeso. Y también conocía que no podían soportar a los malos y que han puesto a pruebas a los falsos sacerdotes, y que también hay mentirosos. Y dijo que conocía lo que han sufrido, que han trabajado arduamente. Y también dijo que sabía que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. ¿Sí? Ya. Hermanos, el Señor anda en medio de la iglesia y obra, ¿sí o no? Sí. En nuestra iglesia Guadalajara también el Señor está con nosotros. Así que sabe toda la circunstancia de la iglesia, de cada uno de los salvos, cada uno de nosotros. ¿Sí? El Señor también conoce nuestra dedicación y nuestra paciencia. Dios sabe todo. Dios conoce, hermano Eduardo. Dios conoce, hermano Arturo, Jorge. Dios conoce, hermano Sandra, también Doris, Carmen, Laura. ¿Sí? Ya. Dios conoce nuestra capacidad de discernimiento doctrinal, que no soportamos a los malos, el esfuerzo, y que aguantamos todo y que no hemos desmayado. Ya. Dios conoce qué tanto nuestra iglesia y cada uno de nosotros hemos dedicado para el Señor. Qué gran esfuerzo hemos hecho. Dios sabe todo. Hermanos, ¿para quién vivimos la vida cristiana? ¿Para otro hombre? No, para el Señor. ¿Sí? Yo me dedico para el Señor y para el Señor trabajo, ¿sí o no? ¿Sí? Así que no es algo importante que los de alrededor lo sepan o no, lo acepten o no, no es importante, sino con que el Señor lo sepa es todo. ¿Es cierto? Sí. Aquí, 2 Timoteo capítulo 2, busquemos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Ya, leamos juntos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este celo. Conoce el Señor a los que son suyos. Aquí, conoce el Señor a los que son suyos. Ya, conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe todo. Por eso, Salmos capítulo 139, capítulo 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sí? Ya, Dios, oh Jehová, tú me has examinado y conocido mi tristeza, mi lástima, mi corazón. Dios conoce todo eso.
y me consuela. ¿Sí? Dios sabe todo. No se preocupe, hermanos, Dios sabe todo. ¿Sí? Ya. El Señor nos felicita, pero a la vez nos regaña con lo equivocado, hermanos. Aquí, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Busquemos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya, hermanos, el primer amor significa el amor que uno amó al Señor cuando acababa de recibir la salvación. ¿Sí? Ya. El primer amor significa el amor que uno amó al Señor cuando acababa de recibir la salvación. Hay unos casos que el amor que ardía cuando se casaban, se enfría con el paso del tiempo. ¿Cómo así? Existen unos casos que el amor que anhelaba y amaba al Señor se enfría con el paso del tiempo. ¿Sí? Hermanos, ¿se acuerdan del primer amor? ¿Se acuerdan del primer amor? Piensen en el momento en el que recibieron la salvación. ¿Cómo usted? ¿Cómo yo recibí la salvación? ¿Cómo usted recibió la salvación? ¿Qué fue lo que sentí? El primer amor, la gracia que recibimos del Señor, debe seguir en proceso en nuestro corazón constantemente en la vida cristiana. Es muy importante. ¿Sí? Ya, busquemos 1 Juan capítulo 2, hermanos. 1 Juan capítulo 2, versículo 24. 1 Juan capítulo 2, versículo 24, leamos juntos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sí, hermanos, no olviden la gracia de Dios. Siempre piensen, por favor, cómo yo recibí la salvación. ¿Sí? Busquemos Efesios capítulo 6, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios capítulo 6, versículo 24. Leamos juntos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Sí? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Sí. Busquemos Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Lo encontraron? Ya, leamos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí. Hermanos, miren, ¿qué es el secreto de llevar la vida cristiana sin depresión? ¿Qué es esto? ¿Qué es el secreto de llevar la vida cristiana sin depresión? ¿Sí? Es mantener el amor, la sensación, el sentimiento del Señor que sentimos cuando recibimos la salvación. Cuando recibimos la salvación. ¿Qué es el secreto de llevar la vida cristiana sin depresión?
es mantener el amor, la sensación, el sentimiento del Señor que sentimos cuando recibimos la salvación. Es muy importante. No olviden, hermanos. Yo tengo una preocupación hoy en día porque muchos días no podemos reunir en la iglesia, no podemos escuchar la palabra. Por eso, ¿acaso nuestros hermanos no olvidarán la gracia del Señor en su corazón? Pastor tiene mucha preocupación. Salmos capítulo 10, Salmos capítulo 18, 1 dice que te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Sí? Salmos 116, capítulo 116, verso 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová, amo a Jehová. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Sí? La vida que se coacciona por el amor del Señor, la vida que siempre agrada al amor del Señor, esto es lo más importante en la vida cristiana. ¿Sí? Por eso, busquemos 2 Corintios capítulo 5, hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. ¿Lo encontraron? Ya. 2 Corintios capítulo 5, 14, leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Me gusta este versículo, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? Hermanos, el origen de la fuerza de toda la vida que vivo es el amor, la gracia de Cristo. El origen de la fuerza de servicio que realizó es el amor es el amor, la gracia de Cristo. El origen de la fuerza de poder predicar el evangelio es el amor, la gracia de Cristo. Si el amor con el que me amó Cristo se enfriará, yo no podría vivir la vida normal siendo cristiano. No podemos vivir como cristiano salvo si olvidará el amor de Cristo. ¿Sí? Si desaparecerá el propósito de la vida, que es recompensar la gracia que recibí. Yo no podía hacer nada con la alegría. No podría hacer nada con la alegría. ¿Sí? Hermanos, la iglesia de Éfeso no habían pecado específicos, pero se olvidaron de su primer amor. Olvidaron su primer amor. ¿Sí? En la iglesia de Éfeso hacían obras, hacían esfuerzos, tenían paciencia para Dios y tenían capacidad de discernimiento doctrinal que podían distinguir a los malos. ¿Sí? Pero se olvidaron de lo más importante, que es el primer amor. Trabajaban muy duro, hacían servicios, tenían paciencia, también tenían la capacidad de discernimiento doctrinal. Pero con el paso del tiempo, todo esto se convirtió en obligación. Seguían trabajando con todo su esfuerzo, pero disminuyeron su amor, la anhelación para el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, ¿qué es la fuerza impulsora de una mujer después de casarse? Poder criar sus hijos, hacer trabajos domésticos. Es el corazón que ama a su esposo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si el corazón que ama a su esposo se enfriará? ¿Sí? Si se enfriará el corazón con el que amaba a su esposo, entonces esa mujer no podría hacer apoyo a su esposo ni a sus niños con el corazón alegre, sino obligatoriamente. ¿Sí?
Si es así, la vida matrimonial sería muy aburrida y habrían conflictos y quejas entre ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene experiencia? ¿Sí? Así se convirtió la iglesia Éfeso también. ¿Sí? Hermanos, ¿cuáles son los síntomas que aparecen cuando el amor para el Señor se enfría? ¿Sí? Todos los servicios se convertirán en obligación. No habrán alegrías en los servicios. Si uno hace algo, levanta su justicia. Se convierte en el que juzga. ¿Sí? Y cuando le toca de dar testimonio, con su propia boca confesará que no le entra la palabra, que no puede orar. ¿Sí? Por eso Dios dijo claramente aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, leamos juntos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aquí dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es el mandato de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Hermanos, miren, ¿qué pasaría si el amor de los cristianos se enfriara? ¿Qué pasaría si el amor de los cristianos se enfriara? No podría orar. No podría orar. Desde un día orará por costumbre, obligatoriamente, y descubrirá por él mismo que está orando sin sinceridad. No puede orar. No podrá leer la Biblia también. Y descubrirá por él mismo que lee la Biblia irregularmente. Le nacerá un corazón de no quiere asistir a la iglesia, no quiere asistir a la iglesia. ¿Sí? Es la prueba de que el amor sea enfriado en su corazón. ¿Cómo son ustedes, hermanos? ¿Sí? Hermanos, ¿cuál sería la razón por la que el amor de los cristianos se enfría? ¿Por qué? Es porque no estamos recibiendo suficiente suministros espirituales ahora. O sea, nos falta la palabra. Y cuando un pecado se mete en nuestra vida, se podrá enfriar el amor. En un caso que uno pasa constantemente en tiempos difíciles carnalmente, ¿sí? Ya hay varias razones. Hermanos, cuando estamos imprósperos, el amor se ha enfriado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿sí? ¿Cuál es mi problema? Hay que pensar profundamente desde dónde empezó mi problema. Tiene que pensar. Segundo, arrepiéntete, ¿sí? Tener su propio tiempo de oración, ¿sí? También hay que pensar en cómo recibir la salvación. ¿Qué tan grande es la salvación que yo recibí? El amor de Dios, la gracia de la salvación. Hay que pensar, ¿sí? ¿Cómo yo recibí la salvación? ¿Qué tan grande es la salvación que yo recibí? El amor de Dios, la gracia de la salvación. Aquí dice, haz las primeras obras. ¿Sí? Hermanos, los representantes de los que se arrepintieron y hicieron las primeras obras son Abraham y Pedro en la Biblia. En Génesis capítulo 12, por el llamamiento de Dios,
Abraham entró a la tierra de Canaán, ¿sí? Y ahí recibió la promesa de Dios que le daría la tierra de Canaán. El día que recibió esta promesa, en la Biblia está escrito que en el medio de Betel y ahí edificó altar a Jehová y que invocó el nombre de Jehová. Pero pocos días después, por hambre que hubo en la tierra, Abraham descendió a Egipto. Pero Abraham no habló con Dios sobre descender a Egipto. Entonces ahí Abraham experimentó unas grandes dificultades. Fue cubierto por las tentaciones mundanas y regresó siendo dañado espiritualmente. Si vemos, Génesis capítulo 13 está escrito que Abraham regresó al lugar donde había edificado altar y que invocó el nombre de Jehová otra vez. ¿Sí? Busquemos Génesis capítulo 13, hermanos. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. ¿Lo encontraron? Ya les leo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. 4, leamos juntos. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. ¿Sí? Invocó ahí Abraham el nombre de Jehová otra vez. Por eso, el tema de Génesis capítulo 13 es arrepentimiento de Abraham. Abraham recuperó el primer amor. ¿Sí? Pedro se encontró por primera vez con Jesús en la playa Galilea. Jesús dijo a Pedro así: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pedro obedeció a la palabra de Jesús y pudo agarrar muchas peces al punto de que la red casi se rompía. ¿Sí? Y Jesús le dijo a Pedro así: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Después de eso, Pedro acompañó a Jesús durante 3 años y medio. Pero el día que Jesús fue atrapado, en esta noche, Pedro rechazó 3 veces a Jesús y huyó. Y cayó en la depresión. ¿Sí? Él rechazó 3 veces a Jesús y huyó. Después de unos días de la muerte de Jesús, Pedro dijo así: voy a pescar otra vez. Y cuando pescó en el mar, se reencuentra con Jesús que resucitó. ¿Sí? Busquemos San Juan capítulo 21 más. Busquemos esta escena. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21 versículo 3. ¿Sí? San Juan capítulo 21 versículo 3 al 6. Les leo. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos a nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, ¿por qué Jesús
que resucitó se le habría aparecido a Pedro en el mar? ¿Por qué? Para restaurar su primer amor. Para restaurar su primer amor. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro así. Hijo de Juan, Pedro, ¿tú me amas? Hijo de Juan, Pedro, ¿tú me amas? Hijo de Juan, Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó 3 veces, porque Pedro había rechazado a Jesús 3 veces. Pedro recuperó su fe y empezó a vivir siendo un apóstol y no pescador. Sí. Hermanos, miren, cuando nos hundimos espiritualmente, caemos en depresión, ¿cómo podremos recuperarnos? ¿Cómo podríamos recuperarnos? ¿Cómo? Hay que recuperar el primer amor. ¿Cómo? Hay que pensar en cómo me encontré con el Señor. Hay que pensar en cómo recibí la salvación. Hay que pensar otra vez en la salvación que recibí. El amor de Dios. ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? Tiene que pensar. Primer amor, hermanos. ¿Sí? Escuchar el seminario frecuentemente es una buena manera de recordar siempre la gracia de la salvación. ¿Sí? Por eso yo quiero recomendar a ustedes, siempre escuche el seminario cada vez. ¿Sí? Hermanos, después de recibir la salvación, ¿cuándo usted escucharon otra vez el seminario completo? ¿Cuándo? Ustedes saben que son muy pocas personas que las que escuchan de nuevo de un seminario completo después de recibir la salvación. No hay muchas personas. Hay muchas personas que no asisten a la iglesia por la razón por la que ya han escuchado todas las palabras. Yo escuché varias veces, no quiero escuchar, ¿no? También están acostumbrados a ellas. También hay algunos que no asisten a la iglesia por estar ocupados. Pero si vemos su forma en la que viven, muchos de ellos están viviendo una vida que no podemos saber que si Cristo es salvo o no podemos distinguir. ¿Sí? Por eso yo quiero recomendar a ustedes, escuche el seminario otra vez completo, es muy bien. ¿Sí? Hermanos, ¿saben cuál es la mejor manera de escuchar de nuevo un seminario sinceramente? Es predicar evangelio y invitar a alguien al seminario y asistir al seminario con esa persona. ¿Sí? Por eso, los que sí predican el evangelio nunca se olvidan del primer amor. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque seguidamente esta persona misma checa y revisa su primer amor por el seminario. Jamás caerá en la depresión espiritual. ¿Sí? Hermanos, si pensamos de otra manera, nuestra vida cristiana es una repetición de ciclos pequeños o grandes. Caída, sensación, recuperación, arrepentimiento. Otra vez caída, sensación, recuperación, arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Ya. Ninguna persona lleva perfectamente la vida cristiana. Ninguna persona. ¿Sí? No hay ni una persona que no esté cansada, que no tenga depresión. Aunque estemos cansados o que nos llegó de depresión, lo importante es quién sale de ahí rápidamente. Esto es lo importante. ¿Me explico? ¿Sí? Ya, pero ¿qué pasa si sigo ahí sin poder salir de estos de depresión? Dios quitará mi candelero.
Dios ya no obrará por medio de mí. No podré ser utilizado para la obra del Señor. Aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermanos, quitar los candeleros es la pérdida de sentido de la existencia de la iglesia, y personalmente es el castigo más grande. Quitar los candeleros significa que Dios ya no obrará por medio de esa iglesia. Significa que ya no obrará por medio de mí. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué la iglesia debe de permanecer en este mundo hasta la segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué los salvos deben de existir en este mundo desde recibir la salvación? Es para la obra de salvar almas, ¿sí o no? ¿Sí? Quitar los candeleros es una pérdida del sentido de la existencia de los salvos, la iglesia. Si nos quitarán el candelero de nuestra iglesia, o mi candelero, ¿quién predicará el evangelio a mi familia, a mi pueblo? Hermanos, lo que el apóstol Pablo temía personalmente mientras predicaba es esto. Busquemos 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. ¿Lo encontraron? Ya. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Leamos juntos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. No pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Aquí dice, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, ¿a qué se refiere ser eliminado por Dios? ¿Qué significa esto? Ser eliminado por Dios. Si un salvo fuera eliminado, su salvación será eliminada y caerá al infierno. No es así, no. Cuando un salvo es eliminado, significa que está en un estado de no poder ser utilizado por el Señor. O sea, el apóstol Pablo temía por si Dios quitara su candelero. Temía que sería una persona que el Señor no utiliza. Por eso, aquí está confesando que golpeó mi cuerpo, golpeó su cuerpo y que lo puso en servidumbre. Por eso, hermanos, a la vista de Dios existen tres tipos de personas después de recibir la salvación. Primero, los que son necesarios para la obra de Dios, los que deben estar. Segunda, los que no se notan aunque estén o no estén en la obra del Señor. ¿Sí? ¿Entienden? Los que no se notan aunque estén o no estén en la obra del Señor. Tercero, los que no deben de estar en la obra del Señor. Los que no deben de estar en la obra del Señor. Hermanos, ¿cuál de ellos quieren ser, hermanos? ¿Cuál de ellos quieren ser? La segunda opción, la tercera, no debe de ser objeto de nuestra elección. Debemos de hacer lo que es necesario para la obra del Señor, ¿sí o no? ¿Sí? No solo estar parados en medio del candelero, sino el candelero que arde por el aceite del Espíritu.
¿Sí? Ya, mire hermanos. La iglesia de Éfeso, solo viendo su forma externa, hubiera parecido perfecta. Hacía obras, esfuerzo, tenía paciencia para Dios. Y tenían capacidad de discernimiento doctrinal que podían distinguir a los malos. Era una iglesia que ciertamente hacían esfuerzos. Pero con el paso del tiempo, todo esto se convirtió en obligación. Se olvidaron del primer amor. Si la iglesia es perfecta doctrinalmente, hacen esfuerzos, pero si no se predica, esa iglesia debe de mirarse a sí mismo. ¿Sí? Hay unos hermanos y hermanas quienes son servidores, están encargados en el deber de la iglesia. Todos les felicitan por trabajos duros, pero en realidad hay algunos que son muy débiles. Hay unos hermanos quienes caen muy fácilmente por algo pequeño. ¿Y ustedes cómo están? Hermanos, nosotros debemos ser los que permanecen en el amor del Señor después de recibir la salvación. Nosotros debemos ser los que permanecen en el amor del Señor. Si el amor se ha enfriado, debemos ser los que recuperamos rápidamente el primer amor. Los cristianos reciben la salvación por la gracia del Señor, han viviendo. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 24, dice que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Sí? Otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Ya? Hermanos, mire, las palabras que mantienen nuestra fe no son las palabras de nivel alto, difíciles o son nuevas. No. La palabra que escuché cuando recibí la salvación, las mismas palabras que seguidamente continúan, esas palabras me están detenido. ¿Sí? Siempre estamos escuchando misma palabra. ¿Cómo? La Biblia es verdad. Dios está vivo ante el Señor. Yo soy el pecador y merezco ir al infierno. Pero para mí, Dios creador vino a esta tierra en forma humana. Murió en la cruz por mí y cumplió la eterna redención. Y dijo, consumado es. El Señor nos dijo que vivamos la vida para Dios. ¿Sí o no? Sí. Siempre estamos escuchando la misma palabra seguidamente. Busquemos 1 Juan capítulo 2, hermanos. 1 Juan capítulo 2, versículo 24. 1 Juan capítulo 2, versículo 24. Ya, leamos juntos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? También nos dio una petición. Nos dio una petición. ¿Qué? Que nos amemos unos a otros y que prediquemos la palabra. Amemos unos a otros, prediquemos la palabra. ¿Sí? Eso también es un contenido de la palabra que siempre escuchamos, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Pero estas palabras son muy importantes. ¿Sí? Ya. 1 Juan capítulo 3, versículo 23, les leo.
Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 2 Timoteo capítulo 4, 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Prediques la palabra. Hermanos, se puede decir que la meta, el propósito de nuestra vida después de recibir la salvación es amar por dentro y predicar el evangelio por fuera. ¿Sí? Repitan, por favor. Amar por dentro y predicar el evangelio por fuera. Eso es nuestra vida. ¿Sí? Amar por dentro, predicar el evangelio por fuera. Es muy importante. Esto es nuestra vida cristiana. En otras palabras, se puede decir que es una vida dedicada para la iglesia, para el evangelio. ¿Sí? Ya. Para la iglesia, para el evangelio. Tenemos que vivir para la iglesia. Tenemos que vivir para el evangelio. Esto puede ser algo pesado para algunos que se olvidaron del primer amor. Pero para los salvos, quienes mantienen el primer amor sin olvidarse, será un aspecto muy alegre y muy normal. ¿Sí? Ok, hermanos, vamos a vivir para el Señor, ¿no? Para la iglesia, para el evangelio. ¿Sí? Ya, hermanos, ahorita no podemos saber cuándo terminará esta situación coronavirus, pero hasta el tiempo terminará, siempre escuché bien la palabra del domingo, y miércoles y viernes. ¿Sí? Por palabra podemos mantener nuestra fe fuertemente. Por la palabra podemos siempre recordar el primer amor, es muy importante. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, te damos gracias hoy por medio de la palabra del Señor sobre Iglesia Éfeso. Aprendimos varias cosas. Siempre ayudarnos para recordar primer amor, Señor. Señor, siempre estén con nosotros y ayudarnos, Señor, para vivir dignamente ante ti, Señor. Hoy te doy gracias todo. Oramos en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.